Vamos a saludar por la vía telemática mismo al doctor Augusto Tandazo. Doctor Tandazo, buenos días, muchísimas gracias por estar con nosotros en este lunes, inicio de semana. Estamos con nuevas medidas acá en Guayaquil, que ya mismo nos llevan casi a un confinamiento, así como van las cosas. Pero aquí en el país hay ciudadanos de primera, segunda, tercera categoría, porque para los pobres las vacunas no llegan todavía, pero sí vacunas VIP. Doctor Tandazo, buen día. Buenos días. A ver, permítanme que me salga un poquito del tema y regreso a las vacunas. Qué bueno que tuvieron a Cecilia Velázquez entre las entrevistadas, pero faltó preguntarle algunas cositas porque ella es testigo de cargo de algunas cosas. Ella es la que por encargo de Pachacutic se reúne con Jaime Vargas y ella también con Marlon Santi, y van a hablar sobre el apoyo a la candidatura de Yacu Pérez. Y en esos dimes y diretes delante de Cecilia Velázquez, Marlon Santi le dice a Jaime Vargas, le increpa, dice, tú la pusiste a Diana Tamay, tú la pusiste. Y entonces viene el tema, a ver, ¿quién eligió a la Diana Tamay? El Consejo de Participación Ciudadana de Trujillo. Ellos fueron parte. ¿Cómo es que se metió, claro, cómo es que se metió por la ventana Jaime Vargas? Y con una pistola en la mano, con alguna lanza o alguna vaina les dijo, me nombra a Diana Tamay. Un pacto, pues, ellos estuvieron metidos en todo este enredo, pues, en todo este enredo. Y otra, cuando ustedes le preguntan sobre octubre del 2019, ella dice frases que quedan en el aire, así, y el ciudadano no las entiende. Había que mantener el control. ¿Qué es mantener el control? Mantener el control, no, esa no es la palabra. Es lo que hacía el gobierno en la forma como hizo, dispersando a los manifestantes, incluso causando severas afectaciones a los derechos humanos. Lo que pasó es que Pachacuti, yo tengo todas las informaciones, los twitters de Salvador Quispe Lozano, los comunicados de la CONAIE, donde la CONAIE, todos ellos, dijeron no hay que darle un triunfo al correísmo, con quien a mí no me une nada, por si acaso. No hay que darle un triunfo al correísmo, así es que hemos decidido plegar al llamado del gobierno a dialogar. Y lo que hicieron fue desinflar la protesta, pues. Es que lo dice más o menos como que no teníamos que ser responsables del caos. El caos estaba armado. Ellos restituyeron este gobierno banal, este gobierno impopular, que no ha terminado de afectar a la población y al Ecuador. Ellos le dieron vida, respondan por lo que a quienes le dieron vida. Ellos le dieron, sin que exista desde entonces la pandemia, les dieron respiración artificial. Entonces, ahí estaba Cecilia Velázquez, que avisen cómo es que le nombraron a Tamaín, y cómo apareció, bueno, ya no va a responder, pero cómo es que apareció Pita allí, cómo es que apareció Verde Soto allí, José Cabrera y Estela Cero. O sea, es un país de cuotas, de tronchas. Así se maneja el Ecuador. Ellos también participaron en el 7 veces sí, si no me equivoco, doctor. Apoyaron. Participaron en el 7 veces sí. ¿Cómo participaron? Todos, a ver. Qué buena su pregunta. Qué buena, Andrés, su pregunta. Todos participaron en el 7 veces sí, incluyendo los movimientos en los que está enancado Andrés Arauz. Todos. Porque de alguna manera yo no justifico el 7 veces sí. Yo lo ataqué al 7 veces sí desde que antes de que comience y lo ataqué y no paré de atacarlo. Porque se veía clarísimo lo que querían hacer. Ese era el reparto que se armaba allí. Claro, el reparto, pero viene el tema. También había una pequeñísima cosa que hay que también justificarla. Era tan evidente el control de los poderes del Estado por parte del anterior gobierno. Era tan evidente que todo el mundo clamaba porque esa vaina se abre un espacio. Lo que pasa es que Moreno y su combo y los coaligados no le dijeron que iban a cambiar un modelo de captura de los órganos de control del poder y de captura de las cortes y de todo eso por otro modelo similar, pero a favor de ellos. Doctor, cuando usted dice Moreno y su combo, ¿cuál fue ese combo o cuál es ese combo? El combo no lo puede tapar, el combo está allí. Ellos comenzaron a gobernar con el Partido Social Cristiano a los pocos días de que llegan al poder, el 24 de mayo del 2017. Con Creo, con el Badi, donde estaban un montón de gente que por ahí miraron para otro lado y la Fiscalía no profundizó las investigaciones de cómo se repartieron la plata del hospital. El BIN,
la izquierda democrática, que votó en todo a favor del gobierno de Moreno, en todo. Entonces son los coaligados, más Alianza País, a los que los trataron, pero con una patada en el trasero toda la administración de Moreno, y se dejaron patear, y ya en los últimos días salieron a decir, nosotros no tenemos nada que ver. Cuando ellos fueron parte alcahuetes de todo lo que hemos vivido estos 4 años. Entonces, todos estuvieron, y después ya no quedó, y todos los partidos y movimientos estaban a favor del 7 veces sí. Doctor, aquí hubieron algunos asambleístas, perdón que interrumpa, aquí hubieron algunos asambleístas que tenían carnet de discapacidad. No sé si el señor Villamar, Fabricio Villamar creo. ¿De qué partido era Fabricio Villamar? ¿O es? Fabricio Villamar me parece que era, creo, no puedo asegurar. Ya. Todos esos asambleístas siguen disfrutando de sus beneficios, siguen siendo asambleístas, no ha pasado nada en este país. ¿Por qué la Fiscalía no ha abierto investigaciones de estos casos? Es que la Fiscalía amaga nomás. Es como en el fútbol, amaga irse por la derecha, pero se va por la izquierda. O amaga irse por la izquierda y va por la derecha. Hay un tema que algún día se lo dije yo a Correa y que lo vuelvo a repetir aquí. Se lo dije a él, en pleno gobierno y cuando él era fuerte. Pones tú las direccionales a la izquierda y eso es lo que ve el pueblo, pero vas a la derecha, porque hiciste un gobierno de derecha. Y eso pasa también con la fiscal. O sea, amaga. O sea, pide información a Colombia. Incluso viene el fiscal en persona para que no le pongan el pretexto que pusieron con las computadoras de Reyes. Que no pongan el pretexto de que se ha violado la cadena de custodia. Vino el fiscal de Colombia y en persona le dijo, tome la información de Uriel, del Ejército de Liberación Nacional, que dice que contribuyeron a la campaña de Arauz. Y luego vino una segunda reunión que acaba de terminar hace una semana más o menos. Una semana, donde le trajeron más información. Pero a lo bruto, pues. O sea, cualquier cantidad de información sobre el tema. ¿Qué ha hecho? Nada. Le pidió información, le pidió la autorización a la Corte Nacional de Justicia para hacer una pericia forense al sistema informático electoral. El juez, doctor Luis Rivera Velasco, le autorizó, que no necesitaba autorización, porque la Fiscalía puede iniciar una investigación procesal en base al 194 y 195 de la Constitución. Sin embargo, tal vez pensó que no le iban a dar, se la dieron. ¿Y qué hizo con el tema? Por ahí se dieron la vuelta que no te doy la información. Si yo tengo hasta la orden del juez, eso es desacato. Yo ese rato meto presos a los que desacatan la orden de una autoridad. No hizo nada. Es imposible, doctor. ¿Qué pasa cuando una persona desacata la orden de un juez? Porque acá ha pasado también lo mismo. Le cuento algo. Acá se suspendieron unas elecciones en la Universidad de Guayaquil por orden de un juez, pero las elecciones se las dieron al siguiente día. Pero mire, el desacato es un delito contemplado en el 282 del Código Orgánico Integral Penal y tiene prisión de 1 a 3 años, aparte de la pérdida del cargo y etc., una cantidad de sanciones de carácter administrativo. Entonces, el desacato no es así nomás. Cuando, por ejemplo, en el Consejo Nacional Electoral dijo, el Consejo Nacional Electoral entró en desacato por el tema de Álvaro Noboa, lo dijo el presidente del Tribunal Contencioso Electoral, Arturo Cabrera. Eso era gravísimo, porque estaba diciendo cometieron un delito y después estaban dándose de abrazos con Diana Tamaín. O sea, los que desacataron las órdenes de los que ordenaron. Y en el Ecuador no pasa nada. Pero mire un tema que no tiene nada que ver con la política. Que yo me quedé asustado. El tema lo llevan a un juez. Primero, aquí está la prueba de lo que le dije. Para Arturo Cabrera, el CNE ha entrado en un desacato. Desacato es un delito. ¿Y qué pasó? Nada. Vino el juez que tuvo el tema, los destituyó y después no se volvió a reunir el Tribunal Contencioso Electoral para sostener y mantener esa destitución. Y más bien a la semana estuvieron reunidos con Atamaín diciendo que lo importante es que se cumpla el calendario. País de opereta. Pero le digo un tema. Doctor, todo esto se arma a través de campañas mediáticas. Usted sabe quiénes participan aquí. Los medios de comunicación tradicionales, que cuando quieren tumbar a alguien, los medios comienzan con el linchamiento.
Si los medios, a los medios les hubiese interesado que se siga profundizando el tema y que esas personas sean destituidas, pues lo hubiesen logrado tal vez. ¿O no? Claro, pero entonces no nos quejemos de la politización de la justicia o de la judicialización de la política, cuando es el pan de todos los días. Todo depende cómo se comparte el poder con el poder mediático. Pero permíteme que, matizando una cosa y poniéndole un poquito de pimienta al tema este, mire usted, un juez, llevan el caso a un juez de Guayaquil, y el juez determina que Byron Castillo es ecuatoriano, jugador del Barcelona. O sea, lo determina el juez. O sea, ya no hay nada que discutir. O sea, es ecuatoriano. Y sale Mansur, un funcionario me parece que de Liga Pro, me parece que de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, y dice que no deberían inscribirlo en la lista de seleccionados para la selección ecuatoriana, porque la FIFA se puede reír de nosotros. O sea, yo mandé en los mails y en los twitters diciendo, señores, métanlo preso a ese hombre. Está desacatando una orden de una autoridad, está burlándose de lo que decidió un juez. Y nadie dijo nada, ni el Barcelona se quedó callado. Entonces en este país todo el mundo hace lo que le da la gana. La regalada gana, como se dice. Entonces es parte del show, parte de lo que vivimos en este remedo de país que tenemos. Entonces, la justicia actúa cuando quiere actuar, pues doctor, cuando quiere perseguir tal vez. La justicia actúa cuando existe una razón de peso en los actores políticos o actores, el poder económico y político, nacional e internacional para actuar. Entonces se victimiza. Aquí se han cometido los más grandes atropellos a través de la justicia y a través de las resoluciones. Yo le puedo hacer una lista interminable y decir, ¿esto qué no lo entendieron? ¿Qué no lo entendieron? Vea, cuando yo leo, por ejemplo, la resolución, yo no tengo nada que ver a favor de ellos, nada. Pero, por ejemplo, leo la resolución del Congreso Nacional cuando lo destituyeron a Abdalá Bucarán. Es de vergüenza. Es de vergüenza. O sea, ¿cómo pueden destituir un presidente con estos? Cuando lo destituyen a Lucio Gutiérrez. O sea, lo destituyen a Lucio Gutiérrez por la sustitución de la Corte de Justicia que la hizo el Congreso y lo destituye el mismo Congreso. ¿Cómo entiende usted eso? O sea, este es un país de Ripley. Este es un país, pero ni mandándolo a hacer como es, no logran hacerlo tan perfecto en sus incoherencias como lo que es. Entonces, seguimos viviendo, tenemos un país que, si me permite, cambie un poquito el tema. Tenemos un país donde el ministro de Energía le ha acabado de mandar una carta al presidente de la República pidiéndole que le autorice convertir a Petroecuador en una empresa por acciones, cuando eso la Constitución no lo permite. Y cuando él mismo dice es la sexta empresa de América, de petrolera de América Latina, Petroecuador. Y que queriendo violar la Constitución, pero a las 12 del día, en plena luz del día. Y cuando se habla de acciones allí, ¿quiénes van a ser parte de esas acciones? Ya sabemos quiénes, los amigos de los panas, porque todo el mundo está tras la troncha, pues. Por eso que el Ecuador fue tan ingenuo cuando armó ese escudo nacional que tenemos, que yo cada vez que lo veo al escudo, con todo respeto, porque yo soy una persona que amo al Ecuador, y amo sus símbolos, pero digo, ¿quién se le ocurrió poner un cóndor arriba? Pues el cóndor es un ave carroñera, es una ave que come podredumbre, y eso está en el símbolo del Ecuador. Bueno, y ahí nos caracterizamos por lo que somos, siempre estamos tras la carne podrida. Tiene razón. Entonces es una vaina, o sea, no lo estudian, pusieron los símbolos ahí, vean, si me invitaran solamente a hablar del tema del escudo nacional, se quedan en el aire. Ahí tienen cuatro signos del zodíaco, que dicen son signos que reflejan 4 épocas importantes en el Ecuador. Son 4 épocas en donde en el Ecuador hubo que pasarse de determinadas regiones del Ecuador al Perú. Ahí no había un nacionalismo ecuatoriano. O sea, este país está al revés de la razón, se lo hizo al revés y sigue estando al revés. Tenemos un Guillermo Lasso que acaba de plantear en la Amazonía que va a apoyar la consulta popular para proteger al Parque Nacional Yasuní. Es una auténtica barbaridad, o sea, el petróleo no está donde uno quiere.
Porque eso sería hermoso, pues nosotros decimos, vayamos a sacar petróleo de esta parte que está medio tierra, qué sé yo, un desierto, alguna parte. El petróleo está donde está. Y entonces el petróleo actual está donde está en el Yasuní. Y los campos viejos van en una bajada, como se dice en la sierra, como puerco en bajada. Se está cayendo la producción a lo bestia. En México se les cayó la producción 2.200.000 barriles, que se les acabó la producción del campo Cantarell. Y el presidente Nieto dijo, no se nos secó la gallina de los huevos de oro. Aquí se nos está secando la gallina de los huevos de oro, que son los campos viejos, maduros. Y sale el Lazo con tal de ganar, ya se hizo pintar igualito que Marlon Santi en el Oriente. Con tal de ganar la presidencia, vamos a hacer una consulta para proteger al Yasuní. Primera pregunta a Guillermo Lazo. Y ojalá a alguien le pase esto. ¿Si has leído la Constitución, Guillermo Lazo? No creo que la has leído. ¿Qué dice la Constitución? Que la consulta se hace a las comunidades y pueblos que están asentados donde están los recursos. Entonces, mira la contradicción. ¿A quién tendrías que consultar? A los no contactados. Entonces tienes que primero contactarlos, a los pueblos no contactados, contactarlos y después consultarle. ¿Entendiste, Guillermo Lazo Mendoza? O sea, con tal de ganar votos aquí en el Ecuador, cualquiera dice lo que le viene la regalada gana. Arauz nos habla de despolitizar la justicia. ¿Estuvo politizada pues con el gobierno de Correa, pues? ¿O no estuvo politizada? Primero armaban los famosos comisiones que analizaban los temas y le mandaban al fiscal y a listo solo para que inicie las órdenes de captura y moleste a la gente. Por ejemplo, porque yo siempre hablo con ejemplos, se crea la comisión del 30S, integrada por gente del gobierno. Si creían que hubo algún problema en el 30S, tenían que mandar directamente a la fiscalía que analice, pues. Pero no crea una comisión en la presidencia, presidida por Vaca Mancheno, arman todo el tinglado y después le mandan a la fiscalía. Y como les fue bien con Vaca Mancheno, dicen, este es un hombre ideal, ahora elijámoslo en un concurso que ya se sabía quién iba a ganar, elijámoslo fiscal general. O sea, es un país que no tiene remedio. Es un país donde el ministro Ortiz se empecina en tratar de pagar una deuda que no existe. Y el diario El Comercio titula esto en esta semana. Mire cómo le inducen a pensar al revés al ecuatoriano. La estatal de Petroecuador analiza cancelar su deuda al OCP con crudo. ¿Qué es lo que le están diciendo a la mente del ecuatoriano? Hay una deuda. Ahora, hay cómo pagarla con crudo o con dinero. No hay deuda. No hay deuda. Porque en este caso hay que pagarles la tarifa de $1.40 que está contemplada en el contrato y no la de $2 que quiere el ministro de Energía que se les pague. Es un perjuicio al Estado de $42 millones. O sea, hasta el último quieren ir viendo si se llevan lo último de lo último de lo último. Entonces, todo esto nos hace ver la podredumbre que somos el Ecuador. En el caso de, ustedes citaban, porque fue la primera pregunta que yo no contesté y pido disculpas, el tema de la salud, el tema del COE. Es que eso es de chiste. Eso es de chiste. Por ejemplo, que no se venda licores sino a partir hasta antes de las 5 de la tarde. Pues si yo quiero olivar, voy y compro a las 4 de la tarde los licores y se acabó, pues. O sea, no nos crean tan imbéciles. Segundo, que no podemos transitar en la noche. ¿Quién sale en la noche? ¿Qué? En la noche sale el COVID, el cuco a las calles a ver a quién se lo come. El cuco está de día. Se cierran los mercados populares, pero no se cierran los grandes supermercados. Entonces, ¿qué? ¿A quién le toman del pelo? Pero además, ya tenemos las pruebas, entonces ya sabemos casi con exactitud cuánto está creciendo la pandemia. ¿Y eso qué importa si no tenemos las camas, y no tenemos los respiradores, y no tenemos las vacunas? Porque las pocas vacunas han llegado con préstamos, porque no tenemos ni plata para eso. Y si cae y lo que estoy diciendo puedo decirlo hasta con nombres y apellidos, si cae un paciente a un hospital público, o hospital, por ejemplo, hospital militar que pertenece a la seguridad militar, a la seguridad social militar, al ISMA. Todos los días sale el médico y les da la lista de medicamentos que tiene que comprarle afuera para seguirlo tratando de curar y sacarlo al paciente. ¿De qué están hablando? Esto ya colapsó hace tiempo, se comieron toda la plata desde hace 14 años, ¿no? Y lo están dejando al país, pero prácticamente boca arriba. Entonces, en el tema de vacunas, en el tema del manejo de la pandemia,
La lista VIP que nunca apareció. Y ese ministro que duró 19 días que le tomó del pelo a todo el mundo. ¿Por qué le tomó del pelo a todo el mundo? Porque, y esto es didáctico para que la gente entienda. Dice, yo no puedo dar, dice la lista, eso lo dijo Farfán. No lo puedo dar porque esto es parte de la historia clínica y esto es reservado y el Código de Salud no me lo permite. Entonces uno dice, a ver, ¿le creo o no le creo? Primero, vamos a leer el Código de Salud y el Código de Salud no dice nada de eso. Porque no es un tema de historia clínica, una vacuna no es un tema de que hay una enfermedad infamante o algún tema, no, una vacuna. Mañana nos viene la fiebre amarilla, nos viene la malaria, nos viene cualquier, ponemos una vacuna, no es que es reservado. Pero viene la incoherencia a donde voy. ¿Dónde está la incoherencia? Cuando dice, pero la segunda lista sí les puedo dar. O sea, ahí ya no hay reserva de información. O sea, ¿por qué nos toman del pelo? Y tiene que irse porque realmente creyó que éramos una bola de tontos en el Ecuador. Y con esa lista VIP, ¡qué vergüenza! Y sacan una lista parcial. 10 personas junto al presidente y dicen es que es para protegerlo, porque él es adulto mayor y adicionalmente es discapacitado. A ver, adulto mayor, claro que es adulto mayor, pero según las listas que dicen los medios de comunicación, en el Ecuador hay 600.000 adultos mayores. Entonces, él es privilegiado frente a 600.000, porque no es frente a 17.300.000, pero sí es frente a 600.000. Y dos, su discapacidad es motriz. Él no tiene un tema de diabetes, un tema de hipertensión para que digan, cuídenlo. Y todo el mundo al lado de él y la trupe, todos vacunados. Todos vacunados, ¿qué es eso? O sea, no hay orden. Siendo que la Constitución en el artículo 161 dice que la salud pública es competencia exclusiva del Estado central. Central. Entonces el Estado central tenía que ocuparse de este tema. Se desentendió con Moreno, entregó sin que lo haga formalmente las competencias a los gobiernos municipales y provinciales, sin un acto formal, porque tenía que reunirse el Sistema Nacional de Competencias y hacerlo mediante un acto formal y con recursos, no lo hizo. Y al año de que ya cundió todo el caos en el Ecuador, que cada municipio quiso hacer lo que le da la gana, porque estaban abandonados por último. Sucede que el municipio de Guayaquil no puede hacer nada. ¿Por qué? Porque están contrariando los sistemas de competencias. O sea, un año hicieron lo que les dio la gana. Y el ministro de nuevo de Salud, el anterior del actual, le pareció que ya no se podía hacer. O sea, ¿y por qué? Hablando de lo de la fiscalía que hablábamos, ya se cumplió un año de lo que la alcaldesa de Guayaquil puso los carros en el aeropuerto de Guayaquil, violando el artículo 124 del Código Orgánico Integral Penal que dice que no se puede obstaculizar tareas humanitarias. ¿Y quién dice esto? No lo dice Augusto Tandazo. Esto lo dice y consta en un decreto, en el decreto del estado de excepción de Guayaquil. Ahí consta, donde el presidente Moreno dice que han irrumpido en el aeropuerto numerosos carros del municipio, y que han obstaculizado tareas humanitarias. ¿Qué pasó con ese proceso que estaba investigando la Fiscalía? Nada. En este país no pasa nada. ¿Investigaron a los discapacitados con carnet? No. O sea, en este país hay que ser realmente gil para que lo metan preso, para que pase algo. Doctor y el resto Tandazo, no importa. Sí. Discúlpeme que lo interrumpa, tengo que hacer acotaciones a algunas situaciones que usted ha comentado. Y aunque parezca sui generis, yo estoy de acuerdo primero con lo que usted mencionaba, lo del escudo. Siempre yo también lo pensé, para cambiar un poquito el tema. En algún momento debería de pensarse, el cóndor es un animal noble, cuidarlo para que esté en la naturaleza, pero por lo que representa, en algún momento deberíamos los ecuatorianos pensar en tratar de cambiar esa simbología, aunque eso de repente costaría muchos cientos de miles de dólares y peleas y pérdidas de tiempo. Y entrando ya un poquito al plan político, doctor Tandazo, usted lo ha escuchado con atención, que ha hecho muchas críticas hacia la Fiscalía, críticas objetivas, críticas que se han demostrado también públicamente. Estos errores no se han cometido desde este gobierno y el gobierno anterior, sino desde hace muchos gobiernos atrás. Desde su punto de vista político, doctor, ¿cuál sería esa fórmula especial, secreta, que se necesite para de una vez por todas cambiar a la Fiscalía y que actúe a favor de los ecuatorianos y pegada a la Constitución? Es sencillo. Entender por qué lo hacen. Cuando usted va con buenas intenciones a manejar el gobierno, no le preocupa en manos de quién esté la corte. No le preocupa quién sea el fiscal, quién sea el contralor.
Pero cuando usted sabe que va a hacer una de dos cosas o las dos a la vez, una, perseguir a los enemigos para callarlos, o dos, que le den la razón en las trastadas que usted está haciendo para que no lo lleven a juicios. ¿Están oyéndome o se interrumpió? Estamos escuchando, doctor Tandazo. Sí. Entonces allí hago lo que hizo Moreno, o lo que han hecho otros. A ver, ya llego, pero tengo que cambiar toda esa estructura. Tiene que las cortes ser mías. Como en el caso de Correa, el presidente de la Corte de Justicia fue el que dictaminó como juez debajo, de los niveles más bajos, el que le pague la indemnización por la tarjeta, por el tema del Banco Pichincha, de lo que le sacaron en la lista de las personas que tienen problemas. Le sacaron como $500,000. Premio al juez, presidente de la Corte Nacional de Justicia. ¿Cómo eligieron en esa época? ¿Cómo eligieron? ¿Cómo eligieron las Cortes Constitucionales? Y todo al revés de la razón. Todo al revés de la razón. Y cuando uno lo sabe, parece que se olvidan de un día para otro. Pero cuando uno llega sin miedo al poder, no tiene por qué llegar a tratar de blindarse. Es lo primero que hacen. Porque saben, voy a decir una frase muy clara, porque yo me caracterizo por eso. La verdad, aunque nos duela. Cuando sé que voy a robar, entonces me blindo con autoridades para que me permitan robar. Y cuando sé que alguien me puede criticar, entonces me blindo con autoridades para perseguirlos y taparles la boca. Sencillo, sencillo. Ese es el cuento de toda la vida. Cuando les quitaron las cortes a los socialcristianos, lo tuvieron que votar a Lucio Gutiérrez, porque ellos estaban en las cortes, parte del poder. Los socialcristianos ya entendieron que no importa no tener el presidente, como hoy no lo podrían tener en el caso que Lazo llegue. No importa, con que tengan el poder real, y el poder real siempre es subterráneo. Ese no se lo ve. Ese es el que con un telefonazo le dice, sácame este contrato, dame este privilegio, súbeme las tasas de interés, házmelo de aquí, lo demás acá. Entonces, es el poder, pero mientras el pueblo no tenga una educación política para que entienda quiénes son los actores de esta debacle nacional, de esta banalización de la política, estamos donde estamos. Estamos donde estamos. Hay un ejemplo muy bueno acerca de estas irregularidades políticas. Yo quisiera su criterio, doctor, acerca de lo que está sucediendo en nuestra capital, y como capital pues ya es noticia a nivel mundial, acerca de las corrupciones o actos de corrupciones que se le están diciendo al alcalde de Quito, y también por los chats que su propio hijo en el teléfono se ha demostrado. ¿Cuál es su opinión acerca de estas corrupciones, actos de corrupciones? A ver, es un tema insalvable y no entiendo por qué en Quito uno peca por dos tipos de razones. Peca o también tiene que responder ante la justicia. O por acción o por omisión. Es lo que se llama la acción por omisión. O sea, cuando se deja de hacer algo. Yo les vengo diciendo a los concejales de todas las bancadas en Quito, cuidado se los trague la tierra porque están callando. Ya hubo una reunión del Consejo este fin de semana en Quito, donde Luz Helena Coloma y Juan Manuel Carrión sacaron la cara y le dijeron al alcalde en la cara, por favor retírese, renuncie. Usted tiene que retirarse. Otros le piden que pida licencia hasta que se aclare. Pero son temas que son insalvables. O sea, mire lo que hace el alcalde. A ver, para que el ciudadano común nos entienda. Como hicieron esta captura de computadoras, de celulares y una cantidad de cosas, también fue un show. Ya les voy a explicar por qué fue un show. Toman un teléfono del hijo del alcalde y ven que ha tenido una cantidad de WhatsApps, que ha conversado con una cantidad de funcionarios del municipio pidiéndoles favores, lo cual es gravísimo. ¿Qué es lo que hace el alcalde Yunda? Noticia de última hora. O les pide la renuncia o los destituye a todos los que han recibido las llamadas del hijo. ¿Se acabó el problema? No, pues, si el hijito estaba haciendo eso, no sabía el papá. Entonces no nos vengan a confundir, a decir que ya matamos, muerto el perro, se acabó la rabia. Pues el tema no es así. O sea, hay una corruptela enorme. ¿Por qué? Porque llegan a los cargos públicos cargados de responsabilidades. Les voy a contar una incidencia. Yo tenía muchas opciones de ser candidato en esta oportunidad, porque la gente me reclamaba. Y la gente decía, láncese. Y yo tenía toda la decisión de hacerlo, porque yo sí tengo pantalones para enfrentar cualquier cosa.
Pero cuando llegó el momento y decíamos, bueno, pero necesitamos un vehículo para poder llegar, se necesita un partido, un movimiento político. Entonces, no, pero es que se necesitaba dinero para poder comprar ese derecho de cupo para participar. Entonces, ¿qué hago yo? Tengo dos alternativas. Les pido a las empresas para que pase lo mismo que pasó con otras campañas, porque se rasgaron las vestiduras con la campaña del 2013, pero en todas las campañas ha habido plata privada, todas las campañas, todas, y en cantidades astronómicas, y ha recibido desde el último candidato hasta el candidato más opcional. Entonces yo dije, a ver, ¿cómo yo puedo comprometerme con empresas? Después tengo que cumplirles. Entonces estas reglas de juego no funcionan, porque uno tiene que llegar de una manera totalmente diferente, pero sin contaminarse. Y peor en un país que tenemos un riesgo, que deberíamos orar todos los días diciendo, qué pena el Ecuador, tan lejos de Dios, que siempre estamos lejos de la palabra, y tan cerca de Colombia. Porque eso nos tiene podridos, esa cercanía con los grupos irregulares, donde siempre las campañas electorales están contaminadas con dinero sucio, incluso las campañas colombianas. Entonces, si el pueblo ecuatoriano no entiende, entonces sencillamente tendremos que seguir con lo mismo de lo mismo. Y lo que dijo usted del cóndor, espero que no me caigan los famosos ambientalistas y crean que yo soy enemigo de los animales. Les quisiera invitar a cualquier ambientalista. Aquí vino un ambientalista que pensaba que yo no, se quedó asustado de entrar a mi casa. Uno de los mejores ambientalistas que tiene Quito, cuando llegó a mi casa a conocerla, dijo, yo le iba a poner a mi casa el nombre de Casa de los Pájaros, pero viendo tu casa, imposible que yo le ponga, porque esto es puro biodiversidad, cosas increíbles. No, es yo que no tengo nada usted todo a favor de la naturaleza, pero el cóndor no es más que un gallinazo grande. Es que lo que usted ha dicho es algo correcto, no está en contra del animal, lo que ha dicho es simplemente lo está expresando como un símbolo de nuestro escudo, que yo le acabo de decir que también comparto esa idea porque es verdad, el cóndor es un animal carroñero, es hermoso, hay que cuidarlo, lo estamos protegiendo de hecho, eso no se está hablando, sino como símbolo de nuestro escudo. Regresando, doctor, al plan de la sanidad por la pandemia. Hace un momento también mencionaba usted que algunas actitudes que ha tomado el COE no son tan correctas, o más bien podrían ser algo injustas o incoherentes, porque también estoy de acuerdo que en esta temporada el dejar un tiempo límite para que la persona pueda ir y comprar una bebida no es lo correcto, porque si uno quiere beber igual va a cometer la imprudencia en el horario en que ellos los permiten y puede existir contagios, eso es inevitable. Pero dentro de estas medidas, ¿no cree usted también que debería de ponerse una medida en cuanto a las campañas que no sean presenciales para nada, las campañas políticas, sino que sean netamente virtuales para evitar contagios? De esa medida no hablan. No hablan porque el Consejo Nacional Electoral se le desbordó todo. Se le desbordó todo, y entonces a estas alturas del partido ya no hay cómo poner orden, ya es sumamente tarde para tratar de poner orden en el país. Entonces, por ejemplo, ¿vio usted la concentración de Arauz en Manaví? Cómo bailaban, pero todita la gente sin máscaras, sin mascarillas. A eso me refiero, ese tipo de situaciones. No, Lazo no usa mascarillas y no pasa nada, porque el Consejo Nacional Electoral, primero son 4 de los 5 destituidos. Entonces ellos, con tal de hacer su trabajo y entregar lo que quieren entregar, contando los votos como quieren contar, han cumplido con su trabajo. Para tratar de que calcen los votos con las encuestas tramposas que siempre han habido en el Ecuador. Aquí en el Ecuador eso también no deja haber porcentaje de personas que se enferman y que los contagios aumentan. Cuando ya no hay hospitales, ya no hay UCI, no hay camas ni en emergencia. Entonces eso no se dan cuenta que esos contagios también se van sumando. Las campañas presenciales. Mire, le quiero compartir una perlita, saliéndome del tema y vuelvo a lo suyo. Dato del día de hoy, 29 de marzo, Diario El Comercio, en donde se enfrentan Arauz y Lazo en algunos temas que los tienen allí medio aplicándonos el pendejómetro. Dice Arauz, en materia electoral el candidato de UNES ha sido enfático en proponer e impulsar la democratización de los partidos. Democratización de los partidos. Verás, cualquier otro movimiento podría eventualmente hablar de democratización de los partidos. Pero tú viniste, pues el as debajo de la manga que dijo Vanessa Freire,
O sea, ¿cómo puedes a ti, Andrés Arauz, ocurrirte decir vamos a democratizar los partidos cuando tú no naciste de un proceso de democracia interna? A ti te designó, como lo designó a Moreno, te designó Correa, y posiblemente en consulta con Patiño y quién sabe con alguien más y punto. Porque habían 11 precandidatos y a plena luz del día vamos a democratizar los partidos. O sea, este es un país insalvable. O sea, en este país la mentira se viste de verdad todos los días. Entonces, contra eso tenemos que luchar. Y en el tema del COVID, mire lo que acaba de decir el secretario general de la ONU el día de ayer. Dice que hay una distribución injusta de las vacunas, porque dice que los países industrializados acumulan suministros de vacunas más allá de las necesidades de sus poblaciones. Y dice que las vacunas deben considerarse un bien público verdaderamente mundial. ¿Se puede imaginar? Esta aseveración es gravísima. O sea, yo me salvo. Con esta reflexión suya, doctor Tandazo, concluyo de mi parte la entrevista haciendo la última pregunta. ¿Cuál cree usted que de los dos candidatos de llegar a ser presidente puedan llevar con fortaleza y con conciencia y sin corrupción la batalla contra la pandemia? A ver, es muy sencilla la respuesta que le he dicho yo en los medios de comunicación N veces. Yo no creo en las dos candidaturas, creo en lo que dijo en algún momento Carlos Sañez de la Bastida. Estamos por elegir entre el cáncer y el SIDA. Yo estoy por el voto nulo, que además no terminan de entender la gente que el voto nulo es una opción que la considera el Código de la Democracia. Porque yo no creo en los dos. Arauz tiene que responder por los 10 años de Correa, donde le metieron la mano al Seguro Social y hicieron lo que les dio la gana. Y Lazo ha sido uno de los grandes beneficiarios de todos los gobiernos. Viene desde la época del periodo bancario hasta ahora. Entonces viene el tema de lo que planteaba Benedicto XVI en el libro Jesús de Nazaret, que hace toda una serie de cosas que no me voy a alargar por el tiempo. Y al final dice, si en este momento tuviéramos que elegir entre Jesús y Barrabás, ¿cuál sería nuestra elección? Y da a entender de que no lo elegiríamos a Jesús. Pero el problema del Ecuador es que no estamos entre elegir entre Jesús y Barrabás, donde Jesús no tiene opciones, sino que tenemos dos Barrabás. No uno, dos. Tapiñado el uno, el otro queriéndose tapiñar, pero que son lo mismo. Voy a poner un ejemplo. Una persona que quiere hacer la revolución social en el Ecuador, que fue educado en el colegio más caro de Quito, en la Academia Cotopaxi, $2.200 mensuales de pensión, que no tuvo ningún protagonismo y que vino electo desde afuera porque era la persona más manejable por Correa. Y el otro, el que quiere comprarse la presidencia como se la quería comprar en su momento Álvaro Noboa a cualquier precio. Ecuador no tiene opciones, y después de esto vamos a quedar en soletas, porque el que llegue va a llorar sangre cuando vea las cifras económicas, pero que no nos vendrá a decir que no sabía, porque se sabía perfectamente cómo se lo tragaron al país desde el 2009, cuando comenzaron las preventas petroleras, 2009. Entonces, cuidado con que nos digan que vengan a meter el cuento. Al Seguro Social lo dejaron en soletas, se le llevaron la plata líquida y le cambiaron con bonos. Y el banquero se benefició de tasas bancarias, que son tasas de usura. Mire lo que saca el periódico. Las tasas, y lo que dice Lazo, las tasas de interés bajarán y se controla el riesgo país. No, bajan si el Estado asume su responsabilidad en base al 303 de la Constitución y fija las tasas bancarias. En un país dolarizado, ¿cómo pueden haber tasas bancarias hasta del 28% para el microcrédito? Es porque ustedes tienen los funcionarios de la banca dentro de los gobiernos de turno. No es que es por el riesgo país. No es por el riesgo país. Dejen de tomarnos del pelo. El pueblo no tiene grandes opciones. Ahora que usted tocó el tema de la banca, y sería bueno escuchar el criterio de una persona muy respetable en sus comentarios como el doctor Augusto Tandazo. Se lo acusa a Guillermo Lasso de que tuvo que ver con el feriado bancario, pero él hasta la fecha ha desvirtuado su relación que haya tenido pues en el tema que se dio en el gobierno de Mauac. ¿Hasta qué punto podemos creer lo que dice Guillermo Lasso, que tuvo o no culpa del feriado bancario? A ver,
Este es un tema que hay que manejarlo con pinzas. Pero hay que decir lo siguiente, a ver, si él estuvo tomando esta decisión, parecería ser que no, pero, esto es lo grave. Cuando se da un problema en el Ecuador, entonces ahí es el problema donde hacen la fiesta con los recursos públicos, con los dineros del Estado, con los dineros de los cuentacorrentistas, de los cuentaahorristas. Y allí sí se metió en las operaciones con los CDRs, aprovechando la crisis del Ecuador, comprando papeles que después se revitalizaron y tuvieron valores increíblemente superiores y apareció una fortuna de un día para otro. En otras palabras, aprovecharon una crisis para de la crisis pasar a ser uno de los grandes multimillonarios del Ecuador. Los que no vengan a decir que no tenía nada que ver. Tal vez pudo haber aquí información privilegiada que los tenía la gente del gobierno. Yo recuerdo en aquella época que antes de que empiece el estallido, y esto empezó por una ley que, si no me equivoco, la propuso el abogado Jaime Nebot, la ley esta a la circulación de capitales que los bancos donde usted iba le cobraban por depositar y cuando iba a sacar también les cobraban, si no me equivoco, era el 1%, 2% de su dinero. Entonces la gente, ¿qué hizo? En vez de llevar la plata al banco, la sacó del banco y se la llevó a la casa. Y los bancos que andaban mal, que tenían estos préstamos vinculados, pues se estabilizaron y quebraron. Luego, pues, el dólar estaba a 5.000 sucres en ese tiempo, si no me equivoco. Cuando se viene la caída de estos bancos, viene el feriado bancario, dolarizan el país con el valor de 25.000 sucres. Yo creería que allí hubo cierta información reservada para ciertas personas vinculadas al gobierno. Esto Andrés y mi amiga Jaime, que no sé su nombre. Jaime de la Cruz. Jaime, perdón. Y la niña no sé su nombre. Yadira. Jaime y Yadira. Mire, usted se puede imaginar que hubo un gobierno como el de Hurtado, donde el ministro de Finanzas era dueño de una casa de cambios. Usted, a ver, razonen despacito, ecuatorianos. Donde cada día que el dólar se depreciaba, que el sucre se depreciaba, el que tenía dólares ganaba cualquier cantidad de dinero. Y el ministro de Finanzas era dueño de una casa de cambios. Es el Ecuador. Entonces, ¿qué hay información privilegiada? Claro, cuando se dio el feriado bancario, y se dio pleno feriado bancario, los primeros que tuvieron la oportunidad de canjear papeles que no valían ya nada, con propiedades, fue la curia. La curia. Yo estoy diciendo cosas que son duras, pero que son reales. Entonces, así se ha hecho este país. Por eso alguna vez Proudhon, uno de los filósofos más importantes de fines del siglo XIX, el padre del anarquismo que le llamaban a Proudhon, dijo, toda propiedad es un robo. Pues si le haces un seguimiento, vas a llegar a donde le metieron la mano en algún momento al bolsillo ajeno. Entonces, todo esto se ha dado así. Se han beneficiado de todo este tipo de crisis, de todo tipo de situaciones. Cuando piensan privatizar algo es porque ya tienen la empresa lista que va a comprar los activos a precio de gallina robada. O sea, todo es business en el Ecuador. Todo es business. Entonces ya es hora de crear otro país, pero el pueblo sigue pensando que estas son las opciones, sigue creyendo que es lo mismo de lo que tenemos que tomar como opciones que son las que tenemos. Bueno, ahí estamos mal, porque no elevamos nuestro nivel consciente. Por ejemplo, nos han convencido desde la época de unos 20, 25 años atrás, nos han convencido de que ya no existen las ideologías. ¿Para qué? Para hacernos creer que da lo mismo Chava que Juana. Hay las ideologías. Ahora, que hay gente que se disfraza con una ideología. Mi esposa sabía decir, yo lo prefiero al diablo con cachos, pero no vestido de monje de la caridad. Hay una cantidad de gente que está vestida de monje de la caridad. Tú tienes cachos, hijito, eres el diablo. Déjate joder. Que tienes un discurso atractivo, pero en la práctica ha sido parte del desmadre de este país. Entonces, ese es el problema, que el ecuatoriano no alcanza a ver un poquito más allá. Doctor, vamos a otro tema ahora. A este gobierno ya algunos ministros se le han bajado del barco. Mucha gente me escribe a veces y me dicen que tal vez
el propio presidente de la República, ¿se podría bajar del barco antes de que termine su mandato? ¿Usted cree que hay esa posibilidad? Él es capaz. Recuerde cuando comenzó a hablar de que le dolía el corazón. Era para un poco de pronto provocar y decir, me dio una taquicardia y lamento, pero que quede la señora Muñoz en el mando. Él es capaz de hacerlo. Él es capaz de todo. Pero además, en estos momentos se vive otro caos interno que le están pagando con la misma moneda. La señora Muñoz, que fue electa vicepresidenta por la terna que él mandó, le armó el relajo por la lista de los vacunados y le dijo algo que todavía la Fiscalía no ha contestado, ni la Contraloría. Dijo la vicepresidenta algo durísimo. Dijo, ¿se están comprando las vacunas directamente a las farmacéuticas o con intermediarios? Dígale, presidente, al país lo que está pasando. Y ahí les dejo boteando la pelota, que esto lo dijo la vicepresidenta. Entonces, esa es otra incógnita. ¿A quién le están comprando las vacunas? Porque todos son oportunidades que se ven para ver cómo se hace dinero. Pero en concreto el Ecuador está podrido por dentro. Esto casi merecería que lo volvamos a fundar, que volvamos de cero. Porque hay muchas cosas que desde el mismo nombre de la República, que le pusieron Ecuador, la línea ecuatorial, ya no calzó con absolutamente nada. Somos el nombre de una línea ecuatorial, como que a un país le llamaran, imagínense un país que se llamara Trópico de Capricornio. O sea, ese país hay que volverlo a armar. Pero para eso necesitamos hablar la verdad y hablar de frente, sin tapujos, y enfrentando la verdad, para que no nos tomen del pelo. ¿Tendrán que venir nuevos políticos, pues, doctor? No, porque, por ejemplo, yo soy una persona de edad, porque la gente ha hecho un tema de Arauz. Ha hecho un tema hermoso el que usted tocó. Arauz acaba de plantear hace una semana, y lo dijo en varios temas, es que es el momento del cambio generacional. A ver, un ratito. ¿Cómo nació la candidatura de UNES? No la tuya, porque la tuya fue impuesta por Correa. ¿Cómo nació la candidatura de UNES? Cuando se fusionó inicialmente el Frente Patriótico Nacionalista, presidido por Horacio Sevilla Borja, una persona de 80 años, y presidido por la patria del doctor Eduardo Franco Lor, una persona adulta mayor. Entonces, oye, ¿qué te olvidaste? ¿Por dónde comenzó la génesis de tu candidatura? ¿Y quiénes son los que están tras de ti? Algunos que ya están yendo a ser adultos mayores, otros que ya son adultos mayores. Y entonces viene el tema cambio generacional. No es un tema de cambio generacional, es un tema de ideologías. Sobre esto la gente le para mucha bola. Por ejemplo, hoy estoy leyendo este libro de los muchos que tengo que leer, porque tengo que vencer mi ignorancia. ¡Ey! Las ideologías existen. No vamos a creer que no existen, porque después comienzan a hablar en unos lenguajes inentendibles. Da lo mismo el uno que el otro. Con eso nos dijo Correa, que vengan a la Revolución Ciudadana de izquierda o de derecha. Y lo dijo también del otro lado Nebot, recordarán cuando dijo, ya no hay ideologías, no hay de izquierda ni de derecha. O sea, ¿qué nos quieren convencer? Con esta teoría absurda. Existen ideologías. Ahora, en materia de ideologías hay que plantearse aquello que es posible y aquello que no es posible. Los extremismos no es posible. Neoliberalismo no ha funcionado en ninguna parte. Y un extremismo de izquierda radical. No estamos para un cambio guerrillero ni de ese tipo de cosas. Tenemos que ir a un nacionalismo progresista. Tenemos que crear un país en donde incluso se desarrolle el empresariado nacional para crear ahorro interno y que no salga el dinero para afuera. Entonces, pero que las ideologías existen pues. Y para eso tenemos que leer, investigar, debatir y estar en el tema. Pero que no nos confundan que da lo mismo Chana que Juana, porque el uno nos habla bonito, como cuando Lazo salió en una campaña que se la tengo guardada y dijo, quiero ser la voz de las madres solteras y de las mujeres abandonadas por sus maridos. ¿Cuántas gentes deben estar siendo mujeres solteras y abandonadas por sus maridos? El jefe de campaña mediática, le dijo, di esto. ¿Usted cree que Lazo se va a acordar de las madres solteras?
Y lo mismo el otro candidato, de las cosas que dice, como lo que dice que hay que democratizar los partidos, los movimientos políticos. Cuando en algún sitio no hay esa democracia, es justamente en la Revolución Ciudadana. ¿Cómo lo eligieron a Moreno? Por la decisión de Correa. Y Correa nos dijo que no era de izquierda. Y nos dijo, y veíamos que no tenía convicciones. Y lo sabíamos. Y entonces, ¿por qué lo candidatizaste? ¿Quién es el culpable, Moreno o Correa? Entonces, es lo mismo Arauz. Si Arauz mañana sale con su domingo 7, ¿qué dirá Correa? Creímos que era no sé qué y no sé cuánto. ¿Qué pasó, pues? ¿Qué pasó, pues? O sea, tú lo elegiste. Por eso Vanessa Freire casi le hace dar ataque a Rabascal. No a Rabascal, sino a Menoscal. Cuando sentado allí dijo, el candidato será, que lo tenemos debajo de la manga, será Andrés Arauz. Y allí Menoscal hizo una declaración y dijo, bueno, esto fue un jueves. Dijo, el sábado discutiremos con 2 o 3 binomios más cuál será. Pero hasta eso ya le taparon la boca, no sé con qué le taparon, porque hay formas de tapar la boca. Y para el sábado ya aceptaron que sea el binomio Correa, el binomio Arauz-Correa, que fue una barbaridad porque Correa no podía ser. Y lo que querían era victimizarlo para de esa manera golpear el corazón de la gente. Él no podía hacerlo, porque tenía orden de captura por el caso Balda, pues. Y tenía que presentarse personalmente a reconocer con su firma la candidatura. Y esto lo inventaron en el Tribunal Electoral, que lo presidió el Consejo Electoral, que lo presidió Domingo Paredes, que era de Correa. Y después les llamaba la atención que por qué tiene que presentarse. O sea, es un país que no tiene memoria. Doctor, pero todos los partidos políticos hacen lo mismo. Desde luego. Por eso es que le digo, que no nos vengan a decir que esto es la crema, la pomada y que esto es otra cosa. Son lo mismo de lo mismo. Por eso, porque si no recuerde quién lo puso a Yacu Pérez, pues. Pero claro, pues, y Yacu Pérez como le puso a la señora Marangoni. Y la señora Marangoni no habían leído, yo fui una de las personas que denuncié. La señora Marangoni, poquísimos días atrás dijo que si el Ecuador no se siente capaz de manejar las Galápagos, que mejor le entregue a otros países. Cuando yo saqué esa denuncia, se armó la de San Quintín y la cambiaron sin ningún proceso de democracia interna. Y también la candidatura de Yacu Pérez fue una imposición. Yo tengo las declaraciones de Lazo desde hace años que dijo, yo seré el candidato de Creo. ¿Dónde la democracia interna? ¿Dónde está el código de la democracia que dice que harán? Hay 3 tipos de procesos para la democracia interna contemplados en el código de la democracia. ¿Cuál de ellos utilizaron? Ninguno. ¿Cuál candidato vino de un proceso de democracia interna? Entonces vivimos una democracia de papel. Tenemos que algún rato pegar un patazo al tablero y crear otro país, que no nos tomen del pelo a nadie y que nos empoderemos los ecuatorianos y construyamos un país que sí es posible hacerlo, pero siempre que enfrentemos la verdad y que le quitemos la careta a la gente, digamos, voy a poner un ejemplo, Velasco Ibarra, todo el mundo habla de Velasco Ibarra, murió pobre, un hombre que se subía al bus para ir a dar clase en la Universidad de Buenos Aires, que su mujer se cayó del bus y se lesionó, y no sé qué, y no sé cuánto. Sí, y la caterva de ladrones que tenía al lado. Entonces hay que mirar el entorno también. Claro. ¿Quién está al lado, pues? El entorno, pues. No solamente el candidato. Porque de pronto él no hace nada, todo lo tiene a nombre del primo, del hermano, del cuñado, del no sé quién. Y es plata que a veces queda en los bancos del exterior que nadie la logra reclamar porque el código le dio un infarto a la persona y no pudo ni siquiera retirar la plata. Por eso es que Suiza existe como existe. ¿Cuánta plata no habrá reclamado gente se habrá quedado en Suiza? Han sacado la plata en cantidades, han saqueado nuestros países. Entonces tenemos que ir a la construcción de otro país, posiblemente de cero. Doctor, quiero agradecerle por habernos dado su tiempo para conversar aquí en este espacio. No, yo encantado de hablar con ustedes. Más bien, siempre a las órdenes, con Ecuador en directo, se permite hablar. Hay la posibilidad de hablar pluralmente. Porque hay otros medios donde le invitan para ver si usted habla bien de uno o mal de otro. No, tiene que darnos la posibilidad de decir, porque mire usted, para cerrar esto, un día yo dicté una conferencia y estaba oyendo una persona que no quiero decir su nombre. Y esa persona, cuando le pidieron criterio, dijo, no quiero hablar porque estoy más bien nutriéndome de lo que dice el doctor Tandazo. Y les demostraba en una conferencia que dicté que es la libertad de expresión. La libertad de expresión es un derecho de las personas.
inalienable de las personas. Necesitamos Así conocer lo que pasa, derecho a recibir noticias y a difundir noticias. Y por eso es que es tan importante los medios de comunicación. Y hoy los medios alternativos son más importantes que los otros, porque ustedes son los que nos están permitiendo destrabar esas cadenas que no nos sacan de lo mismo, nos engañan toda la vida. Toda la vida. Yo he sido entrevistado, con esto termina. Yo he sido entrevistado, por ejemplo, por revista Vistazo, y nunca se publicaron las entrevistas, porque no les gustó a la gente de Acción, pero hablan de democracia. Toca intereses, pues, doctor. Entonces, no, entonces uno dice, no, si yo me pusiera a coleccionar todo lo que yo he declarado, tendría un archivo descomunal. Pero, por ejemplo, digo, hasta para ver si me han sacado bien las cosas, uno compra el medio. Entonces, fui a la vista, compré la revista Vistazo, dije, voy a ver qué me pusieron, no va a ser cosa que me cambiaron, pásame la pinza por písame la panza. Los fui a ver la revista Vistazo, no salió. La siguiente revista Vistazo no salió hasta que le llamé a la jefe de la revista y le enfrenté. Y me dijo, es que ya no hubo espacio. ¿Cuál no hubo espacio? Entonces, ¿por qué me mandan a entrevistar con María Belén Arroyo? 2 veces me hicieron lo mismo. La tercera ya no hubo. El diario El Comercio lo mismo. Porque son así. Invita el diario El Expreso a que sea columnista. Les mandé como 10 editoriales. Les comenzó a estorbar porque era tocando intereses. Y un día de esos se silenciaron. Voy a comprar El Expreso, ya no publicaron. Me estaban diciendo, ya no manden. No importa, tenemos que luchar, aunque sea en condiciones desventajosas. Pero para eso está Ecuador en Directo y otros medios. Yo siempre digo aquí. Ustedes cumplen un papel muy importante. Ustedes son lo que decía Jesús en algún momento. Si lo quieren ser, desde luego, son la luz del mundo. Porque eso necesitamos. Medios como Ecuador en Directo. Todos podemos ser la luz del mundo, doctor. Desde nuestro campo de trabajo. Pero ustedes facilitan que esa luz se exprese. Porque de nada se saca teniendo yo la lámpara si ustedes no me llaman para que yo la muestre. Ustedes son la luz. Nos están facilitando que la luz se exprese. No quiero decir que yo soy la luz. Yo soy muy... Muchas gracias. Mi lucha eterna de todos los días es contra mi ignorancia. Es lo que tenemos que hacer todos. Por lo menos lucho, porque soy consciente. Es como los alcohólicos. El primer paso a dejar de ser alcohólico es reconocer que se es alcohólico. Porque si no se reconoce que se es alcohólico, no hay salvación, no hay solución. Así el es. primer paso que tiene que reconocer el ser humano es sus limitaciones para poder vencerse a sí mismo, negarse a sí mismo. Entonces tenemos una tarea muy grande, muy dura. Pisar en la tierra, decían los chinos en la sabiduría oriental. No te pares en puntillas porque puedes perder el equilibrio. Te cansas y te caes. Hay cuántas gentes en el Ecuador que viven paradas en puntillas para aparentar una estatura que no la tienen. Y entonces comienzan a hablar. Nacieron ayer del cascarón y ahora están pontificando. No saben ni cómo le entra el agua al coco y ya quieren saber todo. Al que le caiga, que le caiga. Muy bueno, doctor, ese comentario. Le agradezco por todo. Doctor. Un placer, doctor. Gracias, Yadira. Gracias, Jaime. Que Dios los bendiga y que estén bien. Yadira. Gracias. Hasta luego, que estén bien. Gracias al doctor Augusto Tandazo.